Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Bueno, vamos a grabar un video que tiene que ver con la tercera semana de clases, con el tema que vamos a abordar esta tercera semana de clases para mis alumnos y alumnas de segundo grado. Segundos A, B, C, D, E y F. ¿Sí? Ok. El tema que vamos a ver en esta tercera semana es elementos básicos de las artes. Les voy a proyectar un PowerPoint que preparé para este tema y ok. Mm, bien, vamos a ver. Elementos básicos de las artes. Semana 3, segundo grado. Aprendizaje esperado. Elabora ejercicios artísticos explorando los elementos básicos de las artes, los materiales y técnicas de las artes visuales para elaborar una obra artística individual o colectiva. En este caso va a ser una obra individual. ¿Cuáles son los elementos básicos de las artes? Bueno, a mis alumnos de segundo, los que fueron mis alumnos el año pasado, vimos estos 5 elementos básicos de las artes. Estuvimos trabajando con ellos y vamos a hacer un ligero repaso. Los elementos básicos de las artes son punto, línea, plano o forma, color y textura. Vamos a hablar un poquitito acerca de cada uno de estos 5 elementos. El punto es el elemento mínimo de las artes visuales que se puede graficar, es decir, que se puede hacer visible. Pese a que el punto no tiene escala ni dimensión, posee la cualidad de indicar un punto específico dentro del campo visual. Al dibujar un punto en una hoja de papel en blanco, la mirada de quien observa es inmediatamente atraída hacia ese lugar. ¿Sí? Si yo aquí dibujo un punto, de forma automática, tu mirada es atraída justo hacia ese punto. ¿Sí? De igual manera, si en un espacio se disponen más de 2 puntos, se genera una tensión que obliga a los espectadores a hacer un constante recorrido visual entre un punto y otro, formando una línea. ¿Sí? El punto, aquí nos dice específicamente, es el elemento más pequeño y sencillo del lenguaje visual. Geométricamente se define como la intersección entre 2 líneas, pero en el arte puede adquirir diferentes formas y tamaños y contribuir a crear diferentes sensaciones. Aquí vemos algunos ejemplos donde el tamaño y la intensidad del color del punto son factores importantes y muchas veces dependen del instrumento con el que lo hagamos. ¿Sí? Si yo hago un punto con una pluma, queda de una forma. Si yo lo hago con una crayola, queda de otra forma. Si yo lo hago con una lata de aerosol, queda muy distinto, pero siempre sigue siendo un punto. Muy bien. La línea. La línea es una sucesión imaginaria de puntos que representamos en un plano a través del dibujo. Esto quiere decir que si yo tengo un punto y lo voy recorriendo, se va a ir formando una línea. La línea o trazo tiene una dirección y un grosor. Con la línea limitamos o enmarcamos una composición, creamos formas y figuras, representamos áreas de luz y de sombra o simulamos volúmenes. ¿Sí? La línea, entonces, es un elemento muy importante y muy expresivo acerca de las artes visuales. Un elemento básico, pero muy importante en las artes visuales. Como todos los elementos básicos son muy, muy importantes cada uno. Los tipos de líneas, aquí vienen algunos ejemplos: rectas, curvas, quebradas, mixtas, abiertas, cerradas, horizontales, verticales, oblicuas, gruesas, finas, discontinuas o punteadas, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. El plano. El plano, también llamado forma, puede tener ancho y largo, pero no profundidad. ¿Sí? Es algo plano. Ancho y largo nada más, no profundo. El plano, viene aquí una definición. Un plano es una superficie de 2 dimensiones que puede ser medida en altura y en anchura.
o alto y ancho. Un plano visualmente se puede construir con una superficie con textura gráfica o visual que lo diferencia del resto de las superficies. Entonces, ahí puedo dibujar o puedo marcar una textura que sea diferente del resto de las superficies. Un conjunto de líneas que le dan su forma, ¿sí? Ahí vemos una figura, una forma geométrica con líneas, formada con líneas que se entrecruzan. Un color que lo diferencia de los colores de su alrededor. Ahí vemos también unos planos, unas formas que están delimitadas por colores. Si alguien tiene tentación porque dije se diferencia, la palabra correcta es se diferencia, no se diferencia, ¿sí? Diferencia está incorrecto, se diferencia es correcto. Los planos. Se pueden denominar también figuras y dependen de la forma originada por la línea cerrada. Entonces los planos están delimitados por líneas. Existen muchos tipos de planos, pero su tamaño siempre será lo suficientemente grande como para que no sea un punto. ¿Sí? Entonces, el plano puede ser de cualquier forma, de cualquier color, de cualquier tamaño, pero siempre tendrá que ser lo suficientemente grande para que no sea considerado un punto. El color. El color es la impresión producida por un tono de luz en los órganos visuales, o sea, los ojos. O más exactamente, es una percepción visual que se genera en el cerebro de los humanos y otros animales al interpretar las señales nerviosas que le envían los fotorreceptores en la retina del ojo, que a su vez interpretan y distinguen las distintas longitudes de onda que captan de la parte visible del espectro electromagnético. Está complicado esto del color, ¿verdad? El asunto es que el color es la impresión de luz que causa en la retina, ¿sí? Que un objeto causa en nuestra retina. Entonces, eso es el color. La textura. Las texturas visuales son bidimensionales, quiere decir planas. Se perciben con la vista, aunque intenten reproducir la sensación de tridimensionalidad. Pareciera que están salteaditas, pero en realidad están planas, pero visualmente nos permiten percibir estas texturas, ¿sí? O estos diferentes materiales o diferentes acabados en alguna superficie. Cualquier técnica de dibujo o pintura puede producir texturas visuales, también por impresión, estampado, salpicado, chorreado, etc. ¿Sí? Textura visual. Tiene que ver con la percepción de las cosas, es decir, la visión. Sin la necesidad de recurrir al tacto, podemos conocer cómo es la superficie de un objeto. Es una estructura bidimensional plana, es sinónimo bidimensional o plano, y sin relieve que imita el aspecto real de las cosas. Bien, esta fue la textura. Ahora vamos a ver cuál va a ser nuestra actividad de esta semana. Copia en tu cuaderno el siguiente cuadro y complétalo con la información que se solicita. Toda la información que viene aquí está en las diapositivas anteriores. Elemento de las artes, punto, línea, plano, color, textura. Después su definición, a qué me estoy refiriendo cuando nombro cada uno de los elementos básicos de las artes. Y por último, un ejemplo, pero el ejemplo va a ser un pequeñito dibujo, ¿sí? Un dibujito. Un dibujito de un punto, un dibujito de una línea o de diferentes tipos de línea o un recorte puede ser también, de plano, de color y de textura. Este cuadro lo voy a revisar en tu cuaderno con estas características. Todos los trabajos de artes deben tener las siguientes características. Ya lo hablamos durante 2 semanas. Esta es la tercera semana de clases. Margen. El margen es libre. Si las hojas de tu cuaderno ya tienen margen, de todos modos haz el tuyo sobre el que ya tiene. Necesito que tú delimites tu área de trabajo con un margen personalizado, libre. Fecha. ¿Qué día hiciste tu trabajo? Título. ¿Cómo se llama tu trabajo? Aquí viene al principio de las diapositivas. Tu nombre completo. Y por último, tomar una foto que sea lo suficientemente clara como para que yo la pueda entender, ¿sí? Para que yo pueda ver tu trabajo
de manera nítida. Ya les comenté también de algunas apps que pueden descargar de App Store y que algunas se llaman, por ejemplo, Cam Scanner o Simple Scanner o cualquier aplicación que sirva para escanear tu trabajo. Te recomiendo que envíes a todos tus profes los trabajos escaneados para que los podamos entender, ¿sí? Bien. Bueno, pues este ha sido todo el video explicativo de la tercera semana. Nos vemos en Zoom para aclarar tus dudas y si no puedes asistir a Zoom, con que tú veas tranquilamente este video y hagas las actividades que aquí se te piden, con eso te voy a evaluar, ¿sí? Bien, si asistes al Zoom, pues puedes aclarar las dudas que tengas. Nos vemos. Espero que estén muy bien. Espero que se hayan sentido bien en estas 2 semanas de clase que ya llevamos. Empezamos mañana, bueno, hoy es domingo, mañana lunes empezamos la tercera semana. Y pues bueno, aquí nos vemos. Hasta pronto. Bye.